Hola, queridos oyentes. Hoy tengo para ustedes una historia que demuestra que a veces, para encontrar tu propio lugar en el mundo, primero tienes que dejar de ser la sombra de alguien más. Pero antes de comenzar, quiero preguntarles, ¿de qué ciudad me están escuchando? Me encanta leer sus comentarios e imaginar cómo esta historia llega a diferentes rincones del mundo. Escriban abajo, me encantará saberlo. Y gracias por estar aquí. Empezamos. Siéntate quieta y no te destaques. No estás a ese nivel, susurró Rodrigo al entrar al restaurante. Jimena asintió dócilmente. Él no sabía que en una hora su socio comercial caería de rodillas ante ella, agradeciéndole por haber salvado a su hija, y el segundo le ofrecería un proyecto de 500 millones. Pero esa noche, ella era solo la esposa que debía permanecer en silencio, sonreír y no avergonzar a su exitoso marido. Jimena empujó la pesada puerta de la sala de operaciones y se apoyó un momento contra la pared fría del pasillo. Sus piernas zumbaban después de 9 horas en el quirófano, su espalda dolía y en sus sienes latía un dolor sordo. Se quitó el gorro quirúrgico y su cabello oscuro cayó sobre sus hombros. Bajo la bata, la camiseta se le había pegado a la espalda por el sudor. La operación había sido un éxito. El pequeño Mateo Vázquez, de 5 años, ahora viviría. Una malformación cardíaca congénita tan compleja que 3 cirujanos en la capital habían rehusado operar. Sus padres habían viajado a su ciudad como a una última esperanza, llevando en sus manos los informes médicos que decían pronóstico reservado, esperanza de vida limitada. La madre lloraba en la sala de descanso. El padre estaba junto a la ventana, en silencio, apretando los puños. Y ella, Jimena, había dicho, lo operamos. 8 horas después, su hijo estaba en la unidad de cuidados intensivos con un ritmo cardíaco estable. En un mes estaría corriendo como cualquier otro niño. Jimena se cambió, salió del hospital a las 8 de la noche. La ciudad se envolvía en el frío de noviembre. Se subió a su viejo coche, encendió el motor y salió del aparcamiento. La radio sonaba con música pop. Apagó el sonido y condujo en silencio, solo roto por el ruido del motor. En casa las luces estaban encendidas en todas las ventanas. Subió al 4º piso de su apartamento de 2 habitaciones en un edificio de paneles en las afueras. Abrió la puerta con su llave. Desde la cocina llegaba olor a algo frito. Se oía el televisor. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta. «¡Por fin llegas!», llegó la voz de Rodrigo desde el salón. Estaba sentado en el sofá con pantalones de casa y camiseta. Sobre la mesa del centro había un plato con patatas frías. «Hora y pico, Jimena. La cena está completamente fría». «Lo siento». Jimena pasó a la cocina, abrió la nevera, sacó un yogur. La operación se alargó. «¿Operación?». Rodrigo sonrió con sarcasmo cambiando de canal. «Otra vez tu operación. ¿Hasta cuándo? La gente normal llega a casa a las 6 y tú siempre hasta la noche». Jimena bebió un poco de yogur en silencio. No tenía fuerzas para discutir. Explicar era inútil. Rodrigo nunca preguntaba qué operación había hecho, a quién había operado, cómo había ido. Le daba igual. «Mañana tengo una reunión importante». Rodrigo entró en la cocina, abrió la nevera y sacó una cerveza. «Una cena de negocios con socios, Víctor y Andrés. Son gente seria, Jimena. Un proyecto de 200 millones. Suministro de equipos para 15 clínicas». «¡Qué bien!». Jimena dejó el vaso en el fregadero. «Todos vendrán con sus esposas». Rodrigo abrió la botella, dio un trago. «Así que tú también tendrás que venir». Lo dijo como si la invitara a un procedimiento desagradable y obligatorio, como una visita al dentista o una revisión médica. Jimena se giró y lo miró. Rodrigo seguía siendo el mismo que 18 años atrás, cuando se casaron. Alto, de hombros anchos, con rasgos regulares. Solo que entonces la miraba con ojos completamente diferentes. «De acuerdo», dijo ella en voz baja. «¿A qué hora?» «A las 7. Restaurante junto al río». «Escúchame bien, Jimena. Son personas importantes, negocios serios. Víctor es dueño de una red de clínicas privadas en todo el país, un hombre muy poderoso. Andrés es un inversor con contactos en Europa. No hace falta que cuentes tus historias del hospital y esas operaciones. No les interesa. Ellos operan con millones, ¿entiendes?
Y tú te desgastas por unos céntimos en la sanidad pública. Ella estaba junto al fregadero mirándolo en silencio. Otra vez. Los céntimos, la pública, lo fracasada que era. Siéntate quieta, sonríe, mantén una conversación sobre el tiempo y la moda, continuó Rodrigo, sacando una segunda botella de la nevera. No te metas en nuestras conversaciones de negocios. No tienes el nivel para hablar de esos temas, ¿entendido? Entendido, exhaló ella. Y vístete decentemente, no con esas blusas desgastadas. Encuentra algo presentable. No quiero pasar vergüenza delante de los socios. Volvió al salón y subió el volumen del televisor. Jimena se quedó en medio de la cocina, sintiendo cómo dentro de ella ardía lentamente un dolor sordo. No agudo, no cortante, sino un dolor constante al que estaba acostumbrada. 18 años de ese dolor. 18 años escuchando lo fracasada que era, lo poco prometedora, lo equivocada que estaba al haberse quedado en la sanidad pública. Y sin embargo, una vez todo había sido diferente. Jimena entró en el dormitorio, se sentó en la cama y miró sus manos. Dedos finos de cirujana que ese día habían salvado una vida. Que en 18 años habían salvado cientos de vidas. Vidas de niños. Recordó cómo conoció a Rodrigo. Tenía 24 años. Terminaba su residencia en el hospital. Él trabajaba como gerente de ventas en una pequeña empresa de equipos médicos. Llegó al hospital para una presentación. La vio en el pasillo, cansada después de una guardia, con el pelo despeinado y una bata arrugada. Se acercó, se presentó, la invitó a un café. Salieron 6 meses. Rodrigo admiraba su determinación. Decía que era increíblemente valiente ser cirujana cardíaca infantil, que era una vocación, que había muy pocas personas así. La acompañaba después de las guardias nocturnas, le llevaba café al hospital, esperaba horas hasta que terminara una operación. «Salvas a niños, Jimena», decía entonces, abrazándola. «Es tan importante, tan necesario. Estoy orgulloso de ti». Se enamoró de ese hombre que la entendía, o eso creía ella. Se casaron al año. Una boda modesta, un piso de una habitación alquilado. Ella trabajaba, estudiaba, crecía profesionalmente. Él también avanzaba lentamente en su carrera. Los primeros 2 años fueron buenos, difíciles, pero buenos. Eran un equipo. Y luego algo empezó a cambiar. Rodrigo se irritaba cuando ella se retrasaba en el hospital. Dejó de preguntar por su trabajo, empezó a comparar su salario con el de ella. Empezó a decir que era una tontería no ir a la medicina privada, donde se paga 10 veces más, que no valía la pena desgastarse por unos céntimos. Jimena intentaba explicarle que en las clínicas privadas no hacen las operaciones que ella hace, que su especialidad son las malformaciones cardíacas congénitas complejas en recién nacidos y niños, que los privados toman casos sencillos por mucho dinero, y ella toma casos desesperados que otros cirujanos rechazan. Pero Rodrigo no escuchaba. Solo oía una cosa. Ella ganaba poco y podría ganar mucho más. Cada año, la distancia entre ellos crecía. Rodrigo se interesaba cada vez menos por su vida. Hablaba con más irritación. Se avergonzaba más de ella ante amigos y colegas. Cuando le preguntaban a qué se dedicaba su esposa, respondía con brusquedad: médica en un hospital público. Y cambiaba de tema rápidamente. Jimena dejó de hablar de su trabajo. ¿Para qué, si no escuchaban? Llegaba a casa después de operaciones de 10 horas, después de vidas salvadas, después de los milagros que sus manos realizaban en el quirófano, y callaba. Calentaba la cena, veía la televisión, se acostaba, y por la mañana se levantaba y volvía a salvar niños. No le contaba a su marido que pacientes de todo el país viajaban para verla, que su teléfono lo conocían médicos de 20 regiones, que cuando nacía un niño con una malformación cardíaca compleja, lo primero que decían era: llévenlo a la doctora Jimena. Que colegas incluso del extranjero consultaban con ella, que corrían leyendas en los círculos médicos sobre ella. ¿Para qué contarle eso a alguien que hacía tiempo había decidido que ella era una fracasada? Jimena se levantó de la cama, abrió el armario. Los vestidos colgaban en fila, sencillos, modestos. Rodrigo tenía razón. Nada especial, nada elegante. No iba a eventos sociales. Su evento eran las conferencias médicas,
donde todos iban con trajes formales o vaqueros, donde nadie miraba la ropa, sino las diapositivas con los resultados de las operaciones. Sacó un vestido azul marino comprado hacía 3 años para el aniversario del hospital. Sencillo pero presentable. Mañana lo llevaría puesto. Se sentaría en silencio en el restaurante, sonreiría, hablaría del tiempo. Y nadie sabría que durante el día había sostenido en sus manos un diminuto corazón infantil y lo había reparado, devolviéndolo a la vida. Jimena se acostó, cerró los ojos. Al otro lado de la pared, Rodrigo se reía de una comedia en la televisión. Escuchaba esa risa y pensaba que se había convertido en una sombra en su propia casa, en una invisible. Y por alguna razón ya no dolía, solo estaba vacío. A la mañana siguiente, Jimena se despertó a las 6, como siempre. Rodrigo aún dormía, ocupando la mitad de la cama. Se levantó en silencio, fue al baño, se lavó la cara, se vistió. Hoy tenía que estar en el hospital a las 8. Ronda de pacientes. 2 de la operación del día anterior necesitaban atención especial. En el hospital la recibió la jefa del servicio, Teresa, una mujer de unos 60 años que llevaba 40 trabajando en cirugía cardíaca infantil. «Jimena, eres una maga», la abrazó junto a la sala de descanso. Los Vázquez no durmieron en toda la noche. Estaban junto a la UCI. Esta mañana el niño despertó y pidió agua. Lloran de alegría. «¿Cómo están los parámetros?» Jimena se puso la bata. «Excelentes. El corazón late con regularidad. La presión está estable. Has hecho lo imposible, como siempre». Jimena entró en la UCI. El pequeño Mateo yacía bajo el gotero, pálido pero con los ojos despiertos. Su madre estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. Al ver a Jimena, la mujer se levantó de un salto y se abrazó a ella. «Gracias», susurró, abrazándola. «Gracias». Me han devuelto a mi hijo. 3 cirujanos dijeron que no sobreviviría, y usted lo hizo. ¿Cómo agradecerle? «Que se recupere». Jimena sonrió acariciando la cabeza del niño. «En un mes estarás corriendo, Mateo». El niño asintió y sonrió débilmente. El día transcurrió en el ajetreo habitual. Rondas, consultas, análisis de casos con los residentes. A las 2 llamó la secretaria del director del hospital. «Jimena, tiene un paciente, una niña de 4 años, malformación compleja. Los cirujanos locales se negaron. Los padres pidieron específicamente que la atienda usted». Jimena recibió a los padres, revisó las imágenes y los análisis. El caso era realmente complejo, pero operable. Programó la operación para la semana siguiente. A las 6 de la tarde salió del hospital. Rodrigo le había enviado un mensaje. «Prepárate para las 7, paso a recogerte». En casa, Jimena se duchó rápidamente, se secó el pelo, se maquilló. Se puso el vestido azul. Se miró en el espejo. Una mujer normal de 42 años, cansada, con arrugas alrededor de los ojos, con manos marcadas por horas de trabajo con guantes. Nada especial. Rodrigo llegó a las 7 en punto. Jimena bajó y se subió al coche. Él la recorrió con una mirada evaluadora. «Pasable», asintió. «Escúchame bien, Jimena. Esta noche es muy importante. Víctor es dueño de una red de clínicas, un hombre serio, millonario. Andrés es un gran inversor. Son gente de otro nivel, ¿entiendes?» «Entiendo». Jimena miraba por la ventana. «No hables de tu trabajo. No les interesa. Ellos operan con millones, construyen clínicas, desarrollan negocios, y tú operas niños por céntimos en un hospital público. Son mundos diferentes». Jimena callaba. «Siéntate quieta, no te destaques», continuó Rodrigo, girando hacia el puente. «No te metas en nuestras conversaciones de negocios. No tienes competencia en esos temas. Solo sonríe, sé agradable. No me avergüences». Está bien», dijo ella en voz baja. El coche avanzaba por la ciudad al atardecer. Las luces de los escaparates parpadeaban tras la ventanilla. Jimena pensaba en el pequeño Mateo en la UCI, en la niña que operaría la semana siguiente, en los cientos de niños cuyas vidas habían pasado por sus manos, y en que la persona a su lado no sabía nada de eso, no quería saber. Hacía tiempo que había decidido que ella era una fracasada,
y nada podía cambiar su opinión. «Recuerda lo principal». Rodrigo frenó en un semáforo y se giró hacia ella. «Tu tarea es no estorbar, ¿entendido?» «Entendido», repitió ella. Y realmente lo entendía. Durante 18 años había sido solo una esposa, la sombra de él, una persona que no estorbaba. Esa noche se sentaría en el restaurante, sonreiría a desconocidos y callaría sobre quién era realmente, porque nadie preguntaba, a nadie le interesaba. El restaurante los recibió con una luz tenue y música suave. Rodrigo se dirigió con seguridad al mostrador, dio su nombre. Los llevaron a una sala privada en el segundo piso, espaciosa, con ventanales que daban al río. La ciudad se reflejaba en el agua oscura, las luces de los puentes titilaban a lo lejos. En la mesa larga ya estaban sentados 2 hombres con sus esposas. Rodrigo, uno de ellos, se levantó extendiendo la mano. Era un hombre de unos 50 años, alto, con canas y un traje impecable. «Encantado de verte, soy Víctor». «Mucho gusto». Rodrigo estrechó su mano, sonriendo ampliamente. «Esta es mi esposa, Jimena». Víctor asintió a Jimena, tomó su mano con galantería. «Encantado de conocerla». A su lado estaba sentada una mujer de unos 50 años, elegante, con un collar de perlas y una sonrisa suave. «Irene», se presentó. «Siéntense, por favor». El segundo hombre también se levantó, unos 45 años, complexión atlética, gafas y una mirada atenta. «Andrés». Estrechó la mano de Rodrigo y luego se volvió hacia Jimena. «Encantado de conocerla». Su esposa, Elena, una rubia de pelo corto, asintió con cordialidad. Todos se sentaron. El camarero trajo los menús. Jimena se sentó donde Rodrigo le indicó, entre Irene y Elena. Los hombres ocuparon el lado opuesto de la mesa. ¿Cómo llegaron? ¿Hubo mucho tráfico? Comenzó la conversación mundana Víctor, abriendo el menú. «Normal, unos 20 minutos», respondió Rodrigo, hojeando las opciones. «Usted, según sé, tiene la oficina al otro lado de la ciudad». «Sí, pero hoy salí temprano». Víctor dejó el menú. «A Irene le gusta llegar puntual». «No me gusta hacer esperar a la gente», sonrió Irene, ajustándose el collar. Pidieron la comida. El camarero trajo el vino y lo sirvió en las copas. Comenzó una conversación pausada. Andrés contaba sobre su reciente viaje a Dubái, los rascacielos, las reuniones con inversores árabes. Víctor sobre la apertura de una nueva clínica en otra región, los problemas de contratación de personal, la burocracia. Rodrigo mantenía la conversación, hacía comentarios oportunos, reía en los momentos adecuados. Jimena bebía agua en silencio, mirando por la ventana las luces del río. Irene y Elena hablaban de una exposición que habían visitado la semana anterior. «¿Y usted, Jimena, a qué se dedica?» De repente se giró hacia ella Elena. Jimena se sobresaltó, apartando la mirada de las luces. «Soy médica», respondió con sencillez. «Cirujana cardíaca infantil». «Oh, qué interesante», Irene se animó. «Esa debe ser una especialidad muy difícil». «Sí, no es fácil». Jimena esbozó una sonrisa. Rodrigo intervino rápidamente tomando la iniciativa. «Jimena trabaja en el hospital público. Trabajo duro, claro, pero ella lo lleva bien. Sanidad pública, ya sabe». Hizo un gesto con la mano, como disculpándose por la falta de seriedad de la profesión de su esposa. «Los salarios, ya sabe, son modestos, pero Jimena es muy dedicada». Lo dijo con una ligera condescendencia, casi con compasión, como se habla de alguien que hace algo noble, pero poco prometedor. Jimena bebió agua en silencio y bajó la mirada. «Bueno, los médicos siempre son una profesión respetable», comentó cortésmente Víctor, y se giró hacia Rodrigo. «Hablando de negocios, Rodrigo, ¿has estudiado nuestra solicitud de equipamiento?» La conversación se desvió hacia los negocios. Trajeron los entrantes, luego los platos principales. Los hombres discutían los suministros, los plazos, las condiciones del contrato. Rodrigo se esforzaba, se notaba. Citaba cifras, nombraba fabricantes, demostraba su competencia. Víctor y Andrés escuchaban, asentían, hacían preguntas precisas. Jimena se sentaba en silencio, como había prometido, comía ensalada, bebía vino a pequeños sorbos. Irene y Elena se habían pasado a discutir las próximas vacaciones.
Elena planeaba un viaje a las Maldivas. Irene recomendaba un hotel donde habían estado el verano anterior. ¿Y a usted dónde le gusta viajar, Jimena?, preguntó Elena. Normalmente no vamos lejos, respondió Jimena. Al sur, a la playa. A Rodrigo no le gustan los vuelos largos. Entiendo, asintió Elena. Cada uno tiene sus preferencias. La conversación se deslizó de nuevo. Jimena terminó su plato principal y apartó el plato. Los hombres se sumergían cada vez más en los detalles del proyecto. Rodrigo estaba tenso. Ese contrato significaba mucho para él. Jimena lo veía. Quería causar una buena impresión, mostrarse en su mejor faceta. Entonces, 15 clínicas, ¿verdad?, precisó Rodrigo. Equipamiento completo para cada una. Es un volumen importante. Exactamente. Víctor se recostó en la silla. Nos estamos expandiendo. La siguiente fase es un proyecto federal. Pero aún es pronto para hablar de eso. No está todo decidido. ¿Federal? Andrés se interesó. Sí, pero allí se necesitan otras capacidades, otros proveedores. Víctor hizo un gesto con la mano. Llevamos un año luchando con este tema, pero aún no podemos resolver un punto crítico. Se quedó en silencio, pensativo. El camarero trajo los postres. Jimena pidió solo té. Pasaron unos 20 minutos más. La conversación de negocios continuaba, salpicada de bromas y anécdotas. Rodrigo contaba una historia sobre un suministro fallido de hacía 3 años. Todos reían. El ambiente era ligero, agradable. De repente Víctor se detuvo a mitad de una frase. Miraba a Jimena de forma extraña, como si intentara recordar algo, frunciendo el ceño, inclinando la cabeza. «Disculpe», dijo lentamente. «Jimena, ¿cuál es su apellido?» Jimena levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «Jimena Delgado». Víctor se quedó paralizado, palideció. Durante varios segundos solo la miró sin parpadear, como si hubiera visto un fantasma. Luego se levantó bruscamente, tan rápido que la silla chirrió. «¿Jimena Delgado?», preguntó con voz ronca. «¿La cirujana cardíaca infantil Jimena Delgado?» Sí, asintió ella, sin entender lo que ocurría. Víctor rodeó la silla, se acercó a ella y de repente se arrodilló junto a su asiento. «Dios mío», susurró, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Es usted. Usted salvó a mi Alicia». Jimena lo miraba desconcertada. Rodrigo se quedó con la copa en la mano. Andrés, sin entender nada, miraba a su socio. Irene se levantó de un salto y corrió hacia su marido. «Víctor, ¿qué pasa?», lo agarró por el hombro. «Es ella, Irene». Víctor tomó la mano de Jimena y la apretó entre las suyas. «Es la doctora Delgado. ¿Recuerdas hace 3 años, cuando 2 cirujanos dijeron que no había esperanza? Y la encontramos a ella. Aceptó operarla. 8 horas de cirugía, Irene. 8 horas sostuvo a nuestra niña en sus manos y nos la devolvió». Irene sollozó, se cubrió la boca con la mano. Sus ojos también se llenaron de lágrimas. Se arrodilló junto a su marido y abrazó a Jimena. «Es usted», susurró. «Dios mío, es realmente usted». Jimena asintió lentamente. Ahora lo recordaba. Hacía 3 años, una adolescente llamada Alicia. Una malformación cardíaca congénita compleja que no se había diagnosticado en la infancia. A los 14 años, su corazón casi había fallado. 2 cirujanos de la capital vieron las imágenes y se negaron. Demasiado tarde, demasiado complejo. La supervivencia era casi nula. Pero sus padres consiguieron su teléfono, viajaron a verla y le mostraron los documentos. Jimena miró las imágenes, los análisis, a la propia Alicia, una niña delgada y amoratada que se ahogaba con cualquier movimiento, y aceptó. La operación duró 8 horas. Jimena recordaba cada minuto, recordaba cómo el corazón se detenía, cómo reparaba las válvulas, cómo restauraba el flujo sanguíneo. Recordaba cómo intentaba reactivar el corazón, cómo no latía. Segundo intento, tercero, y de repente, un ritmo estable en el monitor. Alicia sobrevivió. 2 meses después fue dada de alta. Ni siquiera aceptó dinero. Irene lloraba abrazando a Jimena. Ofrecimos, suplicamos, y usted se negó. Dijo que era su trabajo, que no podía aceptar nada.
Es un hospital público, dijo Jimena en voz baja. No cobran por las operaciones. Pero la buscamos después. Víctor seguía de rodillas sosteniendo su mano. Queríamos agradecerle de alguna manera, encontrar la forma de recompensarla, pero usted desapareció, cambió el número. No cambié de número. Jimena negó con la cabeza. Solo hay mucho trabajo, muchos pacientes. Rodrigo estaba sentado, pálido, con la boca abierta. Andrés se levantó lentamente y se acercó. Jimena Delgado, repitió pensativo. Espere. ¿Es la misma Delgado de la que corren leyendas en los círculos médicos? ¿La que opera casos que todos los cirujanos del país rechazan? Jimena callaba. Andrés sacó el teléfono y marcó un número rápidamente. Hola, Gregorio. Perdona por la hora, una pregunta rápida. Jimena Delgado, cirujana cardíaca infantil. Sí, esa. ¿Qué puedes decir? Escuchó, asintió, y sus ojos se abrieron de par en par. Al minuto colgó. Gregorio, mi director médico, dijo mirando a Jimena. Dice que es una especialista única, de primera categoría, que opera lo que nadie más opera, que le traen pacientes de todo el país, que sus colegas la llaman la mejor cirujana cardíaca infantil. Rodrigo dejó la copa lentamente. Su rostro era gris. Hace un año le ofrecimos 5 millones al año, continuó Andrés. Un contrato para trabajar en nuestro hospital. Pero usted lo rechazó, ni siquiera lo consideró. No podía dejar a mis pacientes. Jimena se encogió de hombros. En el hospital público me esperan niños que no tienen otro lugar a donde ir. Si me voy, ¿quién los operará? Silencio. Víctor volvió a sentarse, se secó los ojos. Irene se sentó junto a Jimena, sin soltar su mano. Alicia ahora estudia en la universidad, dijo Irene en voz baja. En primer curso, baila. Vive plenamente gracias a usted. Me alegro. Jimena sonrió con sinceridad. ¿Sabe? Víctor se aclaró la garganta, recuperándose. Toda mi vida he creído que no creía en los milagros. Soy hombre de negocios, estoy acostumbrado a los números, a la lógica, a la racionalidad. Pero cuando Alicia salió de la cama del hospital, cuando dio su primera respiración profunda, cuando sonrió, entonces entendí que los milagros existen y los hacen personas como usted. Jimena no sabía qué responder. Estaba acostumbrada al agradecimiento de los padres, pero este encuentro era demasiado inesperado. «Espera», dijo de repente Andrés. «Víctor, ¿recuerdas nuestro proyecto? El Centro Federal de Cirugía Cardíaca Infantil». Víctor levantó la cabeza bruscamente, miró a su socio. Sus ojos se iluminaron. «Sí, Dios mío, sí». Ambos se volvieron hacia Jimena. Rodrigo estaba inmóvil, como una estatua. «Jimena», Víctor se inclinó hacia adelante. «Andrés y yo llevamos un año planeando abrir un centro federal de cirugía cardíaca infantil. El equipamiento más moderno, los mejores especialistas de todo el país, todo el espectro de operaciones cardíacas. El presupuesto del proyecto es de 700 millones. Pero no podíamos ponerlo en marcha», continuó Andrés, «porque no encontrábamos un cirujano jefe del nivel adecuado. Necesitábamos a alguien con experiencia única, con reputación, con habilidades para los casos más complejos. Buscamos en todo el país, y el especialista está sentado frente a nosotros». Jimena negó lentamente con la cabeza. «Es muy halagador, pero...» «Espere, déjenos explicar». Víctor levantó la mano. «Le ofrecemos ser la directora médica del centro. Salario de 10 millones al año, más un 5% del proyecto. Usted formará el equipo, definirá la estrategia, operará, formará a jóvenes cirujanos. Ahora salva a 80 niños al año», añadió Andrés. «En nuestro centro podrá salvar a 500. 500, Jimena. Creará una escuela, formará una nueva generación de cirujanos, construirá un sistema que funcionará décadas después de usted». Jimena se sentó en silencio. Las cifras sonaban irreales. 10 millones al año. 500 vidas salvadas. Una escuela de cirujanos. «Necesito pensar», dijo finalmente. «Por supuesto», asintió Víctor. «No esperamos una respuesta ahora. Reunámonos la semana que viene. Le mostraremos el proyecto, los documentos, los planos. Lo pensará». Rodrigo finalmente encontró la voz. «¿700 millones?» jadeó. «Sí», Andrés lo miró.
Es un proyecto federal, presupuesto más inversión privada. Planeamos construir el centro de cirugía cardíaca infantil más grande del país, pero sin el director adecuado es imposible. Y su esposa es exactamente la persona que necesitamos. Hablando del proyecto, Víctor se volvió hacia Rodrigo. Para un centro así necesitamos proveedores del más alto nivel, con contratos directos con fabricantes europeos, con experiencia en proyectos federales, con una reputación impecable. Rodrigo, disculpe la franqueza, pero su empresa, según tengo entendido, trabaja principalmente con fabricantes asiáticos de gama media. Sí, Rodrigo asintió, y Jimena vio cómo se encogía. Necesitamos otro nivel. Víctor extendió las manos. Fabricantes alemanes, suizos, contratos directos, volúmenes de suministro de al menos 50 millones al año. Es una categoría completamente diferente. Rodrigo callaba. Había comprendido que su proyecto de 200 millones, que le parecía la cima de su carrera, no era nada comparado con el proyecto que ofrecían a su esposa, y su empresa ni siquiera se acercaba al nivel requerido para trabajar con ese centro. La noche terminó con intercambio de contactos, promesas de reunirse la semana siguiente. Irene abrazó a Jimena al despedirse, susurró: «Gracias por todo». Víctor le estrechó la mano con ambas manos, largo, con gratitud en los ojos. Andrés prometió enviar la presentación del proyecto por correo electrónico. En el coche reinaba el silencio. Rodrigo conducía en silencio, apretando el volante con los dedos blancos. Jimena miraba por la ventana la ciudad nocturna. Dentro de ella todo estaba extrañamente vacío y al mismo tiempo lleno de algo nuevo, desconocido. Cruzaron el puente, giraron hacia casa. Rodrigo aparcó y apagó el motor. Permanecieron varios minutos en silencio. Finalmente se volvió hacia ella. «¿Por qué nunca me lo contaste?» Su voz era ronca. Jimena lo miró lentamente. «Nunca preguntaste, Rodrigo. Durante 18 años no preguntaste a qué me dedico en el trabajo. Tú mismo decidiste quién soy. Una simple médico fracasada en un hospital público ganando céntimos. Así te era más cómodo pensar. Y no querías saber la verdad. Pero podías habérmelo dicho tú». Apretó más fuerte el volante. «¿Para qué?» Jimena se encogió de hombros. «De todas formas no escuchabas. Cada vez que empezaba a hablar del trabajo me interrumpías, cambiabas de tema. Decías que no te interesaba, que la sanidad pública es un callejón sin salida, que me desgastaba para nada. Tú mismo construiste en tu cabeza la imagen de que soy una fracasada y nada podía cambiarla». Rodrigo callaba. Jimena salió del coche y se dirigió a la entrada. Él la alcanzó en la puerta. «Jimena, espera». Se detuvo y se giró. A la luz de la farola, su rostro era gris, desconcertado. «No lo sabía», dijo con impotencia. «De verdad no lo sabía». «No querías saber», respondió ella en voz baja. «Son cosas diferentes». Subió al apartamento, se desvistió y se acostó. Rodrigo llegó unos minutos después, se acostó a su lado. Dio vueltas mucho tiempo, sin poder dormir. Jimena yacía y pensaba que su vida, quizás, había cambiado para siempre. La semana transcurrió en una niebla extraña. Jimena trabajaba como siempre, rondas, operaciones, consultas, pero algo había cambiado dentro de ella. Como si se hubiera abierto una puerta detrás de la cual había otro mundo, y ahora era imposible fingir que esa puerta no existía. El miércoles por la noche llegó un correo de Andrés. La presentación del proyecto. 120 diapositivas con planos, diseños, cálculos. Jimena abrió el archivo después de cenar. Se sentó con el ordenador en la cocina. Rodrigo veía la televisión en el salón, pero cada 10 minutos se asomaba a la cocina, como si quisiera decir algo, pero no se atreviera. El proyecto era imponente. Un edificio de 7 plantas, 12 quirófanos, una UCI de 50 camas, un centro de diagnóstico con el equipamiento más avanzado, una plantilla de 200 personas. Operaciones previstas al año, 500. Presupuesto para equipamiento, 250 millones. Para salarios de especialistas, 100 millones al año. Jimena pasaba las diapositivas y dentro de ella crecía una sensación extraña. Imaginaba cómo sería trabajar en esas condiciones.
No en el viejo hospital público con equipamiento de hace 10 años, donde cada instrumento cuenta, donde hay que mendigar financiación para los consumibles, sino en un centro moderno con todo lo necesario, donde se puede salvar no a 80 niños al año, sino a 500. Pero podía dejar el hospital público a sus pacientes, a sus compañeros, a Teresa, que le había enseñado 20 años atrás, a los niños que venían de todo el país precisamente a ese hospital porque sabían que allí los recibirían. El viernes por la tarde llamó Víctor. «Jimena, buenos días, ¿cómo está? ¿Ha tenido tiempo de ver la presentación?» «Sí, la he visto». Jimena salió al pasillo para hablar con tranquilidad. «Es un proyecto impresionante. Nos gustaría reunirnos con usted, mostrarle el terreno donde planeamos construir, presentarle a nuestro equipo. ¿Tiene tiempo la semana que viene?» «El martes después del mediodía puedo». Jimena consultó su calendario en el teléfono. «Perfecto, le enviaré la dirección». «Y Jimena, traeré a mi hija Alicia. Tiene muchas ganas de volver a verla». El martes Jimena pidió un día libre. Rodrigo le preguntó por la mañana a dónde iba. Ella respondió brevemente. Reunión sobre el proyecto. Él asintió, no preguntó más, pero en sus ojos se leía la tensión. El terreno estaba en las afueras de la ciudad, en un barrio nuevo. Un gran solar junto a una zona verde. Alrededor ya estaban construyendo complejos residenciales. Jimena aparcó junto a una valla provisional. Había 2 coches aparcados, el todoterreno negro de Víctor y el Tesla plateado de Andrés. Víctor salió del coche y saludó con la mano. A su lado estaba una adolescente, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Alicia. Jimena la reconoció, aunque 3 años habían cambiado a la niña casi hasta hacerla irreconocible. Entonces era una niña delgada y amoratada que se ahogaba con cada paso. Ahora era una adolescente sana, hermosa, con color en las mejillas. «¡Jimena!». Alicia corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «¿Es realmente usted?». Jimena la abrazó de vuelta. Sintió cómo la chica temblaba. «Hola, Alicia. Has crecido mucho». Papá me contó que la había conocido por casualidad. No podía creerlo. Intentamos encontrarla tantas veces para darle las gracias y usted estaba aquí todo este tiempo. Llegó Andrés con su portátil bajo el brazo. «Jimena, me alegro de verla. Vamos, le mostraremos el terreno». Cruzaron la cancela de la valla provisional hacia el solar vacío. El viento soplaba a través del espacio abierto. La hierba seca crujía bajo sus pies. Víctor desplegó el plano de construcción en una tableta. «Aquí estará el edificio principal», señaló con la mano. 7 plantas. La primera, recepción y diagnóstico. La segunda y la tercera, quirófanos. La cuarta, UCI. La quinta y la sexta, habitaciones. La séptima, administración y aulas de formación. ¿Aulas de formación?, preguntó Jimena. Sí. Andrés abrió el portátil y mostró un modelo 3D del edificio. Queremos que el centro no solo sea un lugar de tratamiento, sino también de formación. Residencia, cursos de actualización, prácticas para cirujanos de regiones. Usted no solo operará, sino que también enseñará. Jimena miró el modelo. El edificio era hermoso. Arquitectura moderna, mucho vidrio, fachadas luminosas. No se parecía a un hospital típico, parecía un lugar donde uno quiere trabajar. La construcción comenzará en 3 meses, continuó Víctor. El plazo es de 1 año y medio. En 2 años, el centro abrirá sus puertas. Durante ese tiempo hay que formar un equipo, comprar el equipamiento, desarrollar los protocolos de trabajo. Es un trabajo enorme, Jimena, y requiere a alguien que entienda la cirugía cardíaca infantil desde dentro. Hablamos con 30 cirujanos de todo el país, añadió Andrés. Buenos especialistas, con experiencia, pero ninguno encajaba. Algunos demasiado jóvenes, sin experiencia en gestión. Otros, al contrario, ya jubilados, no dispuestos a asumir esa carga. Algunos simplemente no llegan al nivel profesional. Y entonces la encontramos a usted y supimos que era la persona que buscábamos. Jimena callaba, observando el solar vacío. Dentro de 2 años, allí se alzaría un edificio donde podría salvar a cientos de niños, donde tendría un equipo de los mejores especialistas, donde no tendría que mendigar cada jeringa al departamento de contabilidad. «Quiero mostrarle algo», dijo de repente Alicia.
Sacó su teléfono y abrió una foto. Soy yo en una competición de baile el mes pasado. Quedamos en primer lugar. En la foto, Alicia llevaba un vestido hermoso con una medalla al cuello, radiante de felicidad. Hace 3 años, los médicos decían que no viviría ni un año, dijo la chica en voz baja. Y ahora bailo, hago deporte, estudio en la universidad. Vivo gracias a usted. Jimena la miró, luego a Víctor, luego a Andrés. Ambos la miraban con esperanza. Si acepto, comenzó lentamente Jimena, quiero poner condiciones. El centro debe atender a pacientes de forma gratuita. Con el seguro médico obligatorio, no solo de pago, porque si no, salvaremos a los hijos de los ricos y los pobres seguirán muriendo en hospitales regionales. Víctor y Andrés se miraron. Planeábamos un modelo mixto, dijo Andrés. Parte de los pacientes con seguro, parte de pago. De lo contrario, el centro no sería rentable. 50 y 50. Jimena los miró con firmeza. La mitad de los pacientes, gratis. Si no, no veo sentido a este proyecto. No quiero salvar solo a los que tienen dinero. Hubo una pausa. Víctor reflexionó, luego asintió. De acuerdo, 50 y 50. Una condición más, añadió Jimena. Me llevaré a parte de mi equipo del hospital público, mis asistentes, anestesistas, con los que llevo muchos años trabajando. Sin ellos no podré. Sin problema, asintió Andrés. Estamos dispuestos a ofrecer salarios dignos a todos los especialistas que traiga. Jimena respiró hondo. El solar a su alrededor parecía enorme. El viento revolvía su cabello. Alicia, a su lado, sonreía, cogida de la mano de su padre. Y Jimena comprendió de repente que esta era su oportunidad. La oportunidad de cambiar no solo su vida, sino también la vida de cientos de niños. Bien, dijo. Acepto. Víctor sonrió ampliamente y extendió la mano. Jimena la estrechó. Andrés también le estrechó la mano con firmeza. Bienvenida al equipo, dijo. Vayamos a la oficina a formalizar los documentos. Pasaron 3 horas en la oficina. Jimena leyó el contrato, hizo preguntas al abogado, aclaró detalles. Salario de 10 millones al año, un 5% del proyecto. Libertad total para formar el equipo y elegir el equipamiento. Derecho a aprobar los protocolos médicos. Firmó el contrato. Luego brindaron con champán. Víctor brindó por un nuevo comienzo. Alicia abrazó a Jimena una vez más. Usted cambió mi vida, susurró la chica. Ahora quiero ser médica como usted, para también salvar personas. Jimena llegó a casa a las 9 de la noche. Rodrigo estaba sentado en la cocina con una botella de cerveza. La miró con atención. Bueno, ¿cómo fue la reunión? Bien. Jimena colgó la chaqueta. Acepté su oferta. Rodrigo se quedó con la botella en la mano. ¿Qué? ¿Aceptaste? Sí, firmé el contrato. Dejó la botella en la mesa, se levantó y se acercó a ella para abrazarla. Jimena, es increíble. Estoy tan orgulloso de ti. Ella permaneció en sus brazos y sintió que algo no estaba bien. Antes él se avergonzaba de su trabajo, la llamaba fracasada, y ahora estaba orgulloso. ¿Qué había cambiado? ¿Se había convertido ella en una persona diferente? No, simplemente otras personas la habían valorado, y ahora él también podía sentirse orgulloso. No estaba orgulloso de ella, estaba orgulloso de estar casado con una celebridad. Jimena se soltó suavemente de su abrazo. Estoy cansada, voy a ducharme. Al día siguiente, en el hospital, reunió a su equipo, asistentes, anestesistas, enfermeras, con los que había trabajado durante años, y les contó el proyecto. Muchos aceptaron trasladarse al nuevo centro. Teresa, la jefa de servicio, guardó silencio largo rato. Luego abrazó a Jimena. Sabía que tarde o temprano superarías nuestro hospital, dijo con lágrimas en los ojos. Eres demasiado talentosa para trabajar aquí toda la vida. Ve, salva a más niños, enseña a los jóvenes. Ese es tu camino. La noticia de la creación del Centro Federal de Cirugía Cardíaca Infantil apareció en los medios una semana después. Mencionaban a Jimena como directora médica.
Los periodistas llamaban pidiendo entrevistas. Dio 2. Una para una publicación médica, otra para la televisión regional. Rodrigo veía las noticias donde emitían un reportaje sobre el centro. Jimena en la pantalla hablaba de los planes, de cuántos niños podrían recibir ayuda. Rodrigo estaba sentado en el sofá, y Jimena veía que él era feliz. Pero feliz no por ella, feliz por sí mismo. Ahora podía contar a sus colegas y amigos que su esposa era una médica famosa, directora médica de un proyecto federal. En el trabajo comenzó a mencionar a Jimena en las conversaciones. Antes se avergonzaba, ahora la elogiaba. «Mi esposa dirige un proyecto de 700 millones», decía a sus socios por teléfono. «Sí, un centro federal. Es la principal cirujana cardíaca del país. Vienen de todo el país». Jimena oía esas conversaciones y sentía náuseas. Se apropiaba de parte de su éxito, la exhibía como un trofeo. Una noche estaban sentados en la cocina. Rodrigo hojeaba el teléfono y le mostró un artículo en Internet. «Mira, escriben sobre ti. Jimena Delgado, leyenda de la cirugía cardíaca infantil». «Jimena, ¿te das cuenta de lo increíble que es?» «Sí», respondió ella con brevedad. «Siempre supe que eras talentosa», continuó él. «Siempre te apoyé. Te decía que debías ir a la gran medicina». Jimena levantó la cabeza y lo miró. «Rodrigo, nunca me apoyaste. Durante 18 años me llamaste fracasada. Decías que me desgastaba por unos céntimos. Te avergonzabas de mi trabajo delante de tus amigos». «Eso no es cierto», frunció el ceño. «Solo quería que ganaras más. Me preocupaba por ti». «No, Rodrigo», dijo ella. «Te preocupabas por ti mismo. Te incomodaba que tu esposa no tuviera éxito en tu opinión. Y ahora que otras personas han reconocido mi valor, te resulta cómodo sentirte orgulloso de mí». «Jimena, ¿de qué hablas?». Dejó el teléfono. «Siempre te he querido». Ella lo miró a los ojos. «Tu actitud cambió solo cuando supiste que otros me valoran. Eso no es amor, Rodrigo. Es vanidad». Él palideció. «¿Hablas en serio?». «Absolutamente en serio. 18 años he vivido con alguien que no me veía, no se interesaba por mí, no me valoraba. Construiste en tu cabeza la imagen de una esposa fracasada, y esa imagen te convenía. Te era cómodo sentirte superior. Y ahora que resulta que no soy una fracasada, intentas apropiarte de parte de mi éxito. Es injusto». Se levantó de la mesa. «Soy tu marido. Tengo derecho a sentirme orgulloso de mi esposa». «Tuviste derecho a sentirte orgulloso de mí hace 18 años». Jimena también se levantó. «Cuando operaba durante 10 horas, salvaba niños, crecía profesionalmente. Pero entonces te avergonzabas de mí, y ahora te sientes orgulloso. ¿Sabes por qué? Porque ahora es rentable, porque ahora puedes presumir. Eso no es amor, es uso». Rodrigo se quedó en medio de la cocina, con el rostro gris. «¿Qué quieres decir?». Jimena respiró hondo. «Quiero decir que no puedo seguir viviendo con alguien que durante 18 años me ha dicho que no valgo nada, y ahora quiere bañarse en la luz de mi fama». «¿Quieres divorciarte?», susurró. «Sí, Rodrigo, quiero divorciarme». Se sentó en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Jimena estaba junto a la ventana, mirando la ciudad al anochecer. Dentro de ella reinaba una calma extraña, como si finalmente hubiera tomado una decisión que había aplazado durante muchos años. «Necesito tiempo», dijo en voz baja. «Me buscaré un piso. Lo haremos de forma civilizada, sin escándalos». «Jimena, espera». Levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. «Intentémoslo de nuevo. Cambiaré. Seré diferente». «Rodrigo, no cambiarás. Eres como eres, y eso está bien. Solo que somos diferentes. Hemos crecido en direcciones distintas, y necesito reconocerlo». Esa misma semana llegó una noticia que destruyó definitivamente la vida anterior de Rodrigo. Víctor y Andrés cancelaron el trato con su empresa. Encontraron un proveedor europeo de primer nivel con contratos directos, como planeaban para el Centro Federal. El proyecto de 200 millones en el que Rodrigo confiaba se desvaneció. La empresa perdió el contrato más importante.
comenzaron los problemas financieros. La dirección buscó responsables. A Rodrigo lo degradaron, le recortaron el salario. Al mes lo despidieron. Jimena alquiló un pequeño piso en el centro de la ciudad y se mudó con lo mínimo. Solicitó el divorcio. Rodrigo intentó llamarla, escribirle, pedirle otra oportunidad. Pero Jimena sabía que no había vuelta atrás. Demasiados años habían vivido en la mentira. Ella en el papel de fracasada, él en el de marido exitoso que toleraba a su esposa sin futuro. Ahora las máscaras habían caído y resultó que debajo había personas completamente diferentes. Jimena se sumergió en el trabajo en el proyecto del centro. Reuniones con arquitectos, selección de equipamiento, formación del equipo, desarrollo de protocolos médicos. Tanto trabajo que llegaba a casa a las 10 de la noche y caía en la cama agotada. Pero era un cansancio diferente. No ese cansancio sordo y desesperado con el que volvía antes, sabiendo que nadie la esperaba, que a nadie le importaba cómo había ido su día. Ahora era el cansancio de un gran trabajo importante en el que creía. La construcción del centro comenzó en septiembre. Jimena visitaba el terreno cada semana. Veía cómo crecía el edificio. Primero los cimientos, luego los muros, los forjados, el tejado. Se paraba junto a la valla con el casco que los jefes de obra le daban e imaginaba cómo en 1 año y medio estarían funcionando los quirófanos, cómo llegarían los primeros pacientes. El divorcio se tramitó rápido. Pocos bienes, sin hijos, nada que los retuviera. Rodrigo intentó decir algo en el último momento cuando salían del juzgado, pero Jimena negó con la cabeza. Ya estaba todo dicho. Se sumergió por completo en la creación del centro. Entrevistó a cirujanos de todo el país, jóvenes, ambiciosos, dispuestos a aprender. Eligió a los más talentosos. Viajó a fábricas de equipamiento médico en Alemania y Suiza. Comprobó personalmente cada aparato que compraban para los quirófanos. Desarrolló protocolos de trabajo desde la admisión de pacientes hasta el seguimiento postoperatorio. Víctor y Andrés le dieron total libertad de acción. Aparecían en las reuniones una vez al mes, escuchaban los informes, asentían, aprobaban las decisiones. Jimena sentía su confianza y era extraño después de 18 años de vivir con alguien que no confiaba ni en su elección de los platos de cocina. Teresa, del hospital público, a veces venía a comer con ella. Se sentaban en un pequeño café cerca de la oficina, tomaban café y hablaban. «Has cambiado, Jimena», dijo Teresa un día, mirándola con atención. «Como si te hubieras enderezado. Antes andabas encogida, tensa, y ahora brillas». «¿De verdad?» Jimena la miró sorprendida. «Sí, ¿sabes? Siempre vi que eras infeliz en casa. Nunca lo decías, pero lo veía. Cómo te sobresaltabas cuando tu marido llamaba, cómo evitabas hablar de la familia. Me alegra que al final te hayas ido». Jimena asintió y bebió un sorbo de café. «Durante 18 años pensé que debía aguantar, que así era correcto, que había que mantener la familia. Luego entendí, ¿qué sentido tiene mantener lo que en realidad no existe?» El invierno pasó trabajando. El edificio del centro crecía con muros, ventanas y sistemas. En primavera comenzaron los acabados interiores. Jimena recorría los pasillos vacíos, donde aún olía a pintura y yeso, e imaginaba cómo sería en unos meses. En mayo llegó el primer equipamiento: mesas de quirófano de Alemania, máquinas de circulación extracorpórea de Suiza, monitores, instrumentos. Jimena recibía cada entrega personalmente, revisaba, probaba. Los asistentes que se habían trasladado con ella desde el hospital público la ayudaban a colocar el equipamiento, configurar los sistemas. El equipo se formaba. 50 personas, cirujanos, anestesistas, intensivistas, enfermeras, jóvenes y experimentados de todo el país. Jimena realizaba seminarios de formación, analizaba casos complejos, enseñaba a trabajar con el nuevo equipamiento. Veía en sus ojos lo mismo que ella sentía, la expectativa de una gran obra. En verano empezaron a recibir solicitudes de operaciones. El teléfono del centro no paraba de sonar. Padres de todo el país llamaban preguntando cuándo abriría, si podían apuntarse. Jimena hablaba personalmente con algunos, revisaba los documentos enviados, evaluaba los casos. Para la fecha de apertura ya había lista de espera para 6 meses. En agosto, el edificio estaba listo.
7 plantas, paredes blancas, enormes ventanales por los que entraba la luz. Quirófanos modernos con equipamiento de última generación. UCI con 3 monitores por paciente. Habitaciones que no parecían salas de hospital, sino espacios luminosos y acogedores con muebles blandos y televisores. Un centro de diagnóstico con equipos de resonancia y taque de los modelos más avanzados. Jimena se paró en medio del vestíbulo principal y no podía creer que fuera real. 2 años antes era una médico más en un hospital público, de la que su marido se avergonzaba. Ahora era la directora médica de un centro federal que salvaría cientos de vidas infantiles. La inauguración se fijó para el 1st of September. Prepararon un evento importante. Invitaron a la ministra de Sanidad, al gobernador, a los principales médicos del país, a periodistas. Víctor y Andrés insistieron en que Jimena diera un discurso. «Es su proyecto», dijo Víctor en la última reunión antes de la apertura. «Sin usted no existiría. Debe contar a la gente por qué lo hicimos». Jimena se sentaba por las noches en su pequeño piso alquilado y escribía su discurso. Tachaba, reescribía, volvía a tachar. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar que este centro no es solo un edificio bonito con equipamiento caro? Es un lugar donde salvarán vidas que antes se consideraban perdidas. El 1 de septiembre se despertó temprano, a las 6 de la mañana. Estuvo un buen rato bajo la ducha. Luego eligió un traje azul marino. Se arregló el pelo con cuidado. Se miró en el espejo. Una mujer de 43 años con arrugas alrededor de los ojos, con el rostro cansado, pero feliz. Llegó al centro a las 9. El aparcamiento ya se llenaba de coches. En la entrada había guardias de seguridad, periodistas con cámaras, invitados con trajes formales. Jimena entró, subió a su despacho en la 7ª planta. La enorme ventana daba a un parque. Sobre la mesa, una carpeta con su discurso. A las 10 comenzó la ceremonia. El vestíbulo principal estaba lleno de gente. Jimena reconoció a muchos colegas de otras ciudades, funcionarios, socios del proyecto. En primera fila estaban Víctor con Irene, Andrés con Elena. Junto a ellos, Alicia, ya una joven adulta, estudiante de medicina. La ministra de Sanidad pronunció un discurso de bienvenida. El gobernador habló de la importancia del proyecto para la región. Andrés contó las inversiones. Víctor, cómo nació la idea del centro. Luego llegó el turno de Jimena. Subió a la tribuna y miró al público. Cientos de rostros, cámaras, micrófonos. Sus manos temblaban al desplegar el papel con el discurso. «Buenos días», comenzó, y su voz sonó sorprendentemente firme. «Me llamo Jimena Delgado y llevo 20 años dedicada a la cirugía cardíaca infantil. En estos años he operado a más de 800 niños. No a todos pude salvarlos, pero recuerdo a cada uno». Hizo una pausa, respiró hondo. «Recuerdo a un niño de 3 meses que me trajeron con una malformación incompatible con la vida, según dijeron en 2 clínicas. Lo operé durante 6 horas. Sobrevivió. Ahora tiene 8 años, va al colegio, juega al fútbol». En la sala reinaba el silencio. Jimena continuó. «Recuerdo a una niña a la que los médicos daban 1 semana de vida. La operé y sobrevivió. Ahora tiene 15 años y baila en una escuela de ballet». Levantó la mirada del papel y miró al público. «Recuerdo a cada niño, porque cada vida es valiosa. Este centro se creó para que haya más vidas así. Antes podía salvar a 80 niños al año. Ahora podremos salvar a 500. No son solo cifras. Son 500 familias que no perderán a sus hijos. 500 niños que crecerán, irán a la escuela, se enamorarán, formarán sus propias familias». Su voz temblaba, pero continuó. «Este centro es el resultado del trabajo de muchas personas. De Víctor y Andrés, que creyeron en el proyecto. Del equipo de médicos que vinieron de todo el país. De los constructores que levantaron este edificio. Pero sobre todo, este centro está creado para los niños, para ese niño al que los médicos enviaron a casa a morir. Pero nosotros lo salvaremos. Para esa niña a la que dijeron que no tenía esperanza, pero nosotros le daremos una oportunidad. Para todos aquellos que antes no tenían ayuda». Guardó el papel y miró al público. «Gracias a todos los que ayudaron a crear este lugar. Empezamos a trabajar hoy. Prometo que cada niño que venga a nosotros recibirá la mejor ayuda que podamos darle».
La sala estalló en aplausos. Jimena bajó de la tribuna y Víctor e Irene se acercaron a ella. Irene lloraba abrazándola. «Gracias», susurró, «por todo, por Alicia, por este centro, por existir». Después de la ceremonia hubo una visita guiada por el centro. Jimena llevó a los invitados por las plantas, mostró los quirófanos, la UCI, las habitaciones. La ministra preguntó sobre el equipamiento. El gobernador preguntó por la financiación. Los periodistas lo grababan todo. Al anochecer, cuando los invitados se fueron, Jimena se quedó sola en su despacho. Se sentó en la silla y miró por la ventana el parque, donde ya se habían encendido las farolas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Teresa. «Estoy viendo la retransmisión de la ceremonia. Lloro de orgullo. Eres genial, Jimena». Jimena sonrió y respondió: «Gracias. Sin ti no habría sido posible». Se quedó en silencio en el despacho y pensó en cómo había cambiado su vida en 2 años. El divorcio, el nuevo trabajo, el nuevo lugar. Perdió un marido, pero se encontró a sí misma. Perdió una vida habitual, pero encontró un sentido. El lunes, el centro empezó a funcionar. Primeros pacientes, primeras operaciones. Jimena operó a un niño con una malformación compleja. Todo salió bien. Luego a una niña, luego a un bebé. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El centro funcionaba a pleno rendimiento. Los quirófanos no se vaciaban. La UCI estaba llena. En las habitaciones había niños de todo el país. Jimena trabajaba 12 horas al día, pero era otro trabajo. No la lucha desesperada con equipos viejos y falta de recursos como en el hospital público. Aquí había todo lo necesario para salvar vidas. Los jóvenes cirujanos que había reclutado aprendían rápido. Jimena analizaba los casos con ellos, les enseñaba los detalles de las operaciones, compartía su experiencia. Veía cómo crecían profesionalmente y sabía que en 10 años serían cirujanos igual de experimentados, que salvarían niños en todo el país. En diciembre, Víctor la llamó para reunirse. Estaban en su despacho tomando café. Jimena, quería darle las gracias. El centro lleva 6 meses funcionando y los resultados superan todas las expectativas. 350 operaciones. Supervivencia del 96%. Es fantástico. Es el trabajo del equipo. Jimena se encogió de hombros. No solo mío. Pero sin usted, el equipo no existiría. Víctor se recostó en su silla. ¿Sabe? Cuando Alicia enfermó hace 3 años, pensé que la perdería. Fue el periodo más terrible de mi vida. Estaba dispuesto a dar todo solo para que ella sobreviviera. Y usted la salvó, sin pedir nada a cambio. Entonces me prometí, si tengo la oportunidad de ayudar a otros niños, lo haré. Este centro es mi agradecimiento y mi intento de devolver una parte de lo que usted me dio. Jimena callaba, sin saber qué responder. Y quería mostrarle algo. Víctor sacó una tableta y abrió una carpeta con documentos. Los comentarios de los padres de los pacientes de estos 6 meses. Léalos. Jimena tomó la tableta y comenzó a leer. Carta tras carta, agradecimiento tras agradecimiento. Gracias por salvar a mi hijo. Nos devolvieron a nuestra hija. Le diste vida a nuestro niño. Las lágrimas le subieron a los ojos. Para esto es todo esto, dijo Víctor en voz baja. Para estas cartas, para estas familias, para estos niños. Jimena devolvió la tableta y se secó los ojos. Gracias por creer, por darme esta oportunidad. A finales de diciembre organizaron una pequeña celebración por los 6 meses de trabajo. Se reunió todo el equipo, 50 personas. Jimena dio un breve discurso, agradeció a cada uno su trabajo. Brindaron con champán, rieron, contaron historias del quirófano. Después de la fiesta, Alicia se acercó a Jimena. ¿Puedo hablar con usted? Salieron al balcón de la 7ª planta. La ciudad abajo brillaba con luces navideñas. Quería darle las gracias, comenzó Alicia. No solo por salvarme, sino por mostrarme lo que quiero ser. Estoy terminando 2º de medicina. He elegido cirugía cardíaca infantil. Quiero ser como usted.
Jimena la abrazó. «Serás aún mejor, Alicia, estoy segura». Estaban en el balcón, mirando la ciudad, y Jimena comprendió de repente que era feliz. Verdaderamente feliz. Por primera vez en muchos años. Vivía la vida que había elegido. Hacía lo que amaba. Estaba rodeada de gente que la valoraba no por su estatus ni por su dinero, sino por quién era. 18 años fue una sombra en su propia vida, una esposa de la que se avergonzaban, una persona a la que no veían. Y ahora ella, Jimena Delgado, directora médica del Centro Federal de Cirugía Cardíaca Infantil, la cirujana que salva vidas, por fin se había convertido en sí misma. Y eso era lo mejor que le había pasado. Esta historia no la he contado para ustedes solo como una crónica de divorcio o triunfo profesional. Lo que me conmueve profundamente es otra cosa. Lo silenciosamente que una persona puede volverse invisible en su propia vida. Y lo difícil que es romper ese silencio al que se ha acostumbrado durante años. A menudo hablamos de amor, pero olvidamos que su principal indicador es la atención a los detalles y el respeto por el mundo del otro. Durante 18 años, Jimena realizó una hazaña silenciosa en el quirófano, sosteniendo en sus manos diminutos corazones infantiles. Y en casa la percibían solo como una sombra conveniente de una empleada pública sin futuro. Rodrigo construyó en su cabeza una imagen cómoda de una esposa fracasada que le permitía sentirse superior. Y solo cuando el valor de Jimena fue reconocido por otros, cuando aparecieron los cientos de millones y el estatus federal, trató de apropiarse de parte de su éxito. Pero la vanidad no es amor, es uso. Jimena encontró la fuerza para irse, no por el dinero ni por un nuevo cargo. Se fue porque por fin se eligió a sí misma, se enderezó y dejó de soportar lo que en realidad hacía tiempo que no existía. Esta historia trata de lo importante que es escuchar a tiempo el latido de tu propio corazón y dar un paso hacia tu vida real, aunque para ello tengas que derribar la fachada habitual. Queridos míos, esta historia ha llegado a su fin, pero deja una pregunta muy importante para cada uno de nosotros. Muchas personas viven años en situaciones similares, soportan la desvalorización, temen los cambios, posponen sus sueños y la vida misma para después, pensando que así es correcto. Sean sinceros. ¿Han enfrentado algo similar en su vida? Compartan su experiencia personal en los comentarios. ¿Cómo vivieron esos momentos difíciles? ¿Dónde encontraron la fuerza para romper ese círculo vicioso, dar el primer paso hacia ustedes mismos y salir de esa situación? Hablemos de ello juntos. Sus historias sinceras y su sabiduría de vida pueden ser el apoyo necesario para alguien que ahora mismo está en una encrucijada. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si resonó en su alma, por favor, denle like. Sus likes son el toque silencioso en la puerta de nuestra casa que ayuda a nuestra familia de oyentes a crecer. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos vídeos y vean las otras historias en la lista de reproducción que aparecerá en su pantalla. Para ustedes, lo ha narrado, yo. Les deseo un buen día y que vivan con amor en cada jornada. Escuchen con el corazón. Y nos vemos en los próximos episodios.